Señor, toca cada corazón presente aquí, Señor, cada mente, Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea, Señor, trabajando en nuestras vidas, Padre. Quita de nosotros, Señor, todo peso, Señor, que se interponga, Señor, de tu palabra, Señor, y nosotros, Dios, todo estorbo, Señor, todo aquello, Padre Santo, que nos haga sentir, Dios, mal. Señor, quítalo, por favor, te lo pedimos, Señor. Pon paz en nuestros corazones, Dios. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos. En el nombre de Jesús te damos las gracias en esta noche. Amén y amén. Tome su asiento un momentito ahí. ¿Quién le damos la bienvenida? Hermana Lucrecia. Ah, sí, hermana Lucrecia es de casa, pero tenía rato no acompañarnos. Regalémosle palmas a hermana Lucrecia por estar acompañándonos acá nosotros, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasa? Algunos dirán, estos son locos o ridículos. Pero la verdad es que nos alegra ver a nuestros hermanos. Amén. Y esto es sin hipocresía, se lo digo yo. Sin hipocresía. Nos gusta ver a nuestros hermanos por acá. Es bueno, nos alegramos. Bien. Efesios capítulo 5. ¿Abra su Biblia? Por favor, ¿trajo su Biblia? ¿Trajo su Biblia? Efesios capítulo 5. Versículo 1. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso. En el versículo 1, la palabra del Señor dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Oh, ¿qué clase de problema el de nosotros, verdad, hermano? ¿Qué piensa usted? ¿Verdad que es un serio problema? Esas palabras que nos dice el apóstol Pablo, sean imitadores de Dios. ¿Será que nosotros estamos siendo imitadores de Dios? ¿Somos imitadores de Dios? No escucho ningún amén. Eso es bueno. ¿Sabe por qué es bueno? Porque reconocemos nuestras faltas. Y al Señor le gusta eso. Amén. Nadie es perfecto. No estamos aquí porque somos perfectos. Estamos aquí porque necesitamos del Señor. Amén. Así que no se sienta cohibido cuando la palabra nos confronte de esa manera. Porque es una realidad, hermanos. Este hombre de Dios, el apóstol Pablo, tuvo una relación tan grande con Dios que él pudo ver la manera en que Dios quería que nosotros viviéramos. Y él sabe, en la carta a los romanos, en la carta a los gálatas, en Corintios, cuando le escribe a los corintios, en todas las cartas, hermano, él hace mención de todo esto. Mostremos a Dios, amemos a Dios, imitemos a Dios. En el capítulo 5 de Efesios, en el versículo 1, él dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Lo primero que él nos hace es invitarnos a imitar a nuestro Padre. Y luego nos dice como hijos amados. ¿Sabe por qué? Porque si nos sentimos amados, agradecidos con Dios, que todo yo creo que lo estamos, amén, entonces vamos a querer imitar a Dios. Vamos a querer imitar a Dios. Sin embargo, esta noche yo titulé este tema: ¿hijos de quién? Si somos hijos de Dios, y el apóstol Pablo dice que seamos imitadores de Dios, vuelvo a la pregunta: ¿será que estamos imitando a Dios? Por eso el tema, ¿hijos de quién? Y viendo esto, me recordaba en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 10, una palabrita que nos confronta, ¿sabe? Si usted tiene su Biblia, ábrala por favor ahí. Primera carta de Juan, está al final, ya casi llegando a Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice. Y sabe que esta pregunta me la hizo un pastor hace muchos años a mí. Cuando en una reunión yo dije los hijos de Dios y los hijos del diablo, y me dijo ese pastor a mí: ¿a dónde menciona la Biblia hijos del diablo y hijos de Dios? Pues pastor, aquí le va la respuesta. Hasta ahora, después de tantos años, ¿verdad? Pero aquí le va la respuesta. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, escuche, y no ama a su hermano,
no es de Dios. Lastimosamente. Entonces usted se da cuenta que verdad que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿hijos de quién? Autoexaminémonos. ¿Sabe que cuando me dieron este tema a mí, yo dije, voy a tener que rasgar mis vestiduras porque confrontado con la palabra también. Porque no somos perfectos, hermanos. Ok, así que como le repito, no se sienta cohibido, no se sienta mal porque es palabra de Dios. Amén. Entonces dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y yo quiero enfatizar un poquito en esta palabra justicia. Porque es importante que nos demos cuenta. Y mire cómo se relaciona esta palabra con todo el Evangelio, con el pensar de Jesús y aún con nosotros como hijos de Dios. Amén. Dice que justicia es la rectitud de conducta. Empezando por ahí. Rectitud de conducta, es decir, portarnos bien. ¿Verdad? Rectitud de conducta, dice, que se ajusta a las condiciones de una relación determinada. ¿Con quién es nuestra relación espiritual? Con nuestro Padre Dios. Amén. Entonces nuestra conducta tiene que estar ajustada a esa relación con Dios. Y porque aquí se menciona la palabra justicia, y dice el apóstol también ahí, y no hacer justicia. Mire, en el Antiguo Testamento, la justicia de Dios se asocia con su obra salvadora. Parte de la justicia de Dios era la obra salvadora, es la obra salvadora de Él. También con su amparo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, dice el salmista, ¿verdad que sí? La justicia se asocia con el amparo de Dios también. Con el amparo, dice, ¿de quién? De los pobres. Dios siempre fue un defensor y ha sido un defensor de los pobres. Y no me refiero a los pobres que no tienen nada que ponerse. Me refiero a los pobres de espíritu. Aquellos que han sido avasallados, aquellos por los que han pasado por encima, aquellos que han sido tratados injustamente. A ese tipo de personas. Dios es un Dios justo. Por lo tanto, las injusticias no están con Él. Y sabe que eso me gusta a mí. Porque yo siempre he tenido ese pensar. Que las injusticias no van conmigo, hermano. Para nada, se lo digo honestamente. Y ha sido tanto así que muchas veces he tenido que meterme en discusiones que tal vez ni son ni mías. Porque siento y veo que las cosas son injustas. Y tal vez a que le están haciendo la injusticia no quiere hablar ni decir nada. Entonces, no puedo soportarme el ver la injusticia y quedarme callado. Y tal vez eso es malo, ¿sabe? Tal vez eso es malo. Pero no estoy de acuerdo con la injusticia. No me gusta la injusticia. Y Dios, un defensor, un amparo de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, aún de los forasteros, imagínense. No solo su pueblo, aún de los forasteros, dice. También esta palabra justicia tiene paralelismo con la palabra salvación, vindicación, bondad, misericordia. ¿Está viendo lo que encierra la palabra justicia? ¿Qué dice el apóstol Juan ahí? Todo aquel que no hace justicia, es decir, el que no tiene misericordia, el que no tiene amor por los demás, el que no es bondadoso, el que no es respetuoso, todo ese tipo de personas son personas que cometen injusticia. Y aquí en la palabra justicia, todo esto tiene paralelismo. En el Nuevo Testamento, la justicia no se concibe como la virtud del pensamiento. Es que yo soy justo, que yo tengo que ser justo. No, sino como la relación personal con Dios. Hay que ser justos. No es que tengo, que debo, hay que ser justos. Ahí se ve la relación personal con Dios. Y esto también implica fidelidad a Dios. La justicia, parte de la justicia es ser fiel a Dios, es ser fiel. Y si usted es fiel a Dios, va a ser fiel a los demás. Amén. Vamos a ser fiel a los demás. Y ahí incluye a nuestras esposas. Amén. Y a los esposos por ahí también. En muchos pasajes, esta justicia también, escuche, equivale al nuevo modo de vivir por la fe en Cristo Jesús. Entonces está relacionado.
Cuando el apóstol Pablo dice en Efesios 5:1, sean imitadores de Dios como hijos amados. Y Juan nos dice en su primera carta, el que no hace justicia, el que no ama a su hermano no es de Dios. Usted está viendo qué interesante, cómo nosotros podemos poner estas palabras al paralelo y darnos cuenta de que todo tiene un seguimiento. En Romanos capítulo 12, abra ahí su Biblia, acompáñeme en Romanos capítulo 12. ¿Lo tiene? A partir del versículo 9. Vea lo que dice ahí. El amor. Dice que el que no ama a su hermano no es de Dios, dice Juan, ¿verdad que sí? Lo leímos. Aquí el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos, en el versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Pero a nosotros las cosas como que nos voltearon el chip, ¿verdad? Y en vez de seguir lo bueno, seguimos lo malo. Y somos partícipes muchas veces de esas cosas. Dice el versículo 10, amaos los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Todo eso implica la justicia de la que habla Juan. Todo eso implica, ¿sabe qué? Imitar a Dios. Amor fraternal entre los hermanos. En lo que requiere diligencia, dice, no sean perezosos, sean fervientes en el espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hace poco que dijimos de la justicia de Dios, que Él luchaba, ¿verdad? Y sigue luchando por las viudas, por los huérfanos, por los pobres, por los forasteros, por aquellas personas desamparadas. Y mire lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer como cristianos, como hijos de Dios? Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Muchas veces vemos a algunos hermanos con la lengua de fuera y más se las jalamos. Sí, más se las jalamos, hermano. No somos capaces de compartir de lo que tenemos con nuestros hermanos. ¿Y será que somos imitadores de Dios? ¿Será que podemos decir que somos hijos de Dios cuando vemos a alguien en necesidad y no somos capaces de ayudar? Cuando tenemos para dar y no nos gusta dar. Cuando podemos hacer algo por alguien y no lo hacemos. Entonces, ¿hijos de quién? ¿Hijos de quién? Sigue diciendo el apóstol Pablo, bendecid a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. ¿Y qué hacemos nosotros, hermano? Cuando estamos enojados. Oramos diciéndole al Señor, perdonalo, Señor. Oramos al Señor pidiendo que le caiga fuego sobre esa persona, que lo desaparezca. Bendecid, dice el apóstol Pablo, no maldigan. Gócense con los que se gozan. Es bonito, ¿verdad? Cuando todo es gozo. Todo el mundo quiere estar arrimado ahí. Lloren con los que lloran. ¿Cuánto les gusta eso? Muy difícil, hermano. Muy difícil, ¿verdad? Que busquen cómo resolver sus problemas. Unánimes entre ustedes, dice. Y escuche esta palabra, no altivos. La altivez es un mal consejero, ¿sabe? La altivez nos hace sentir más que otros. Y este apóstol, Pablo, aquí mismo en el capítulo 12, en los primeros versículos, él dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo. Imagínense. Nadie tenga más alto concepto, que yo no soy como ese, o yo soy mejor que ese. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo. Dice, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. Qué difícil es para nosotros muchas veces eso, hermano. Asociarse con los humildes. Cuando vemos a alguien bien vestido y bien elegante, nos queremos arrimar.
Pero cuando miramos a alguien sucio, tal vez enfermo, ni por cerca nos arrimamos. Sí, hermano. Imagínense, no altivos, dice. Y escuche, no sean sabios en su propia opinión. ¡Ja! Bendito Dios. No sean sabios en su propia opinión. Y es lo que más somos, nos las damos de los maestros. Opinamos en todo. Queremos resolver todo, queremos hacer todo y al final no hacemos nada. No sean sabios en su propia opinión. Pues les dije yo, cuando me dieron este tema, yo, bueno, tengo que rasgar mis vestiduras porque cuando lo leí, por favor, Señor, dije, perdóname también. Sí. Sigue diciendo, no sean sabios en vuestra propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres, pero lo que más queremos es desquitarnos, ¿la verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿O no? Pueblo santo. No paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Y usted va a decir, yo quiero estar en paz con todo el mundo, porque este brother no lo aguanto. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Sed imitadores de Dios como hijos amados. El que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios, dice Juan. Vea qué difícil. Muchas veces nos acomodamos con el evangelio, hermano, y queremos vivir una vida ficticia y que nos llegue como nos llegue. Pero hacer algo para cambiar o por los demás, qué difícil, hermano. Qué difícil. Pero la palabra, es la palabra la que nos está diciendo esto, hermano. Amén. Amén. No se venguen vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Allí está el asunto, hermano. No tomen venganza por sus propias manos. Dejen la ira, dice, para el Señor. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A su tiempo, mire, a su tiempo, Dios va a ir acomodando todo. Dios va a ir acomodando todo. Pero nosotros queremos resolverlo por nuestra propia cuenta. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto le gusta resolver las cosas por su propia cuenta? A nadie. No me metan en vergüenza, hermano. Bien, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Qué le va a dar de comer? ¿Qué cosas estarán pasando por su mente, verdad? No sé. Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Perdón, sobre su cabeza. Y termina diciendo el apóstol acá, no seas vencido de lo malo. No te dejes vencer por lo malo, sino vence con el bien al mal. Uy, pero qué difícil es eso, hermano. Qué difícil es no dejarse vencer por el mal. Ay, Dios. Si cuando nos hacen algo lo que queremos es quitarla, ¿verdad que sí? O que le vaya mal. Que le vaya mal. Quiero verlo, quiero verlo. ¿Verdad que sí? Sí, hermano. Definitivamente, recuerde que somos de carne y de sangre. Recuerde que por acá, mire, todo esto no es bueno. El mismo Señor Jesús lo dijo, el Espíritu en verdad quiere, pero la carne es débil. Esto no es bueno, hermano, no es bueno. Y esto se va a podrir. Ya está podrido cuando no imitamos a Dios. Cuando no queremos ser hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? En estos versículos que leímos del 9 al 21 en Romanos 12, se muestran 4 categorías. Una, los deberes personales, que los mencionamos, ¿verdad?
los deberes familiares, los deberes con los demás y los deberes con aquellos que nos consideran nuestros enemigos. ¿Usted tiene enemigos? Yo sí. Yo sí. Y no porque me los haya buscado, sino porque solitos salen. Sí. ¿Y por qué los considero mis enemigos? Porque me atacan. Así de sencillo. Quien te ataca y te hace daño es tu enemigo. Porque si dices que es tu amigo, para tener amigos como ese, mejor no tengo. Sí, pero el apóstol Pablo ahí menciona todo esto, hermano. Efesios capítulo 5. Volvamos a Efesios capítulo 5. Versículos del 3 al 7. Vamos a ver algo ahí, hermano. Póngale mente a esto, hermano. Todo lo que estamos hablando, mire. Esto como le digo yo, es un autoexamen muchas veces, ¿sabe? Muchas veces nos olvidamos de hacer lo que Dios nos pide, de cómo debemos de vivir. Por eso les decía anteriormente, nos acomodamos a un evangelio que nos llegue como venga, pues, como cuando se juega chibola, como te agarre. Así los acomodamos con el evangelio, ¿sabe? Pero la palabra nos dice otras cosas. Como hijos de Dios. A ver, vamos a leer la palabra así, del 3 al 7. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre ustedes como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías o bandidencias, pues, ¿verdad? Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean partícipes con ellos. Mire la exhortación. Bueno, no te prestes a estar hablando de los demás. Nos encanta. Santiago habla de ella, ¿verdad? Y qué bien lo que dice, porque es real. Podemos domar todo, dice Santiago, pero nadie. La sin hueso, nadie. Ese es horrible, hermano. Y San Santiago que enciende fuego, llamarada, imagínense. Qué barbaridad. Y se podemos domar bestias, animales, guiar un barco y lo que usted quiera, pero la lengua, Dios, no la podemos domar. Y es que pica, no le pica muchas veces. ¿Sabe qué decía mi mamá? Cuando vayas a hablar algo, mórdete la lengua mejor. Sí. Consejos de viejo, pues, ¿verdad? Y dice aquí el apóstol, hombre, ustedes no participen de esas cosas. De ustedes no tienen que salir palabras deshonestas, hombre. ¿Cómo van a estar hablando de esa manera? Se nos olvida, mire, se nos olvida de quién somos hijos. ¿Hijos de quién? Cuando estamos en algún lugar o en alguna parte y estamos compartiendo con los demás de las mismas vulgaridades que ellos están hablando. Sí, hermano. Es que nos causa gracia. Y hasta participamos, ¿no? Es que digo esto, mira. O cuando vamos a hablar de un hermano y lo acusamos hasta de todo. ¡Qué horrible! No, hombre, dice el apóstol, ¿cómo van a estar ustedes siendo partícipes de esas cosas? Eso es ser imitadores de Dios. Así mostramos a Dios. Así mostramos a Dios. ¿De verdad que pueden ver a Dios reflejado en nuestras vidas a través de esas cosas? ¿Será que, hombre, de quiénes somos hijos? ¿Hijos de quién? ¿Hijos de quién? No salga de ustedes palabras deshonestas, dice. No salga. No participen de eso. Como hijos de Dios no debemos ser partícipes o hablar cosas que dañen el testimonio cristiano. Filipenses, más adelantito, ahí adelantito de su carta, Filipenses capítulo 2, versículo de 2 al 5. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. ¿Lo tiene? Amén.
el apóstol Pablo de nuevo escribiéndole a los filipenses. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿A qué hemos sido llamados en la iglesia? A amar a nuestros hermanos. Amén. ¿Verdad que sí? Y todos tenemos que tener ese mismo sentir. Pero, como decía un pastor, en la viña del Señor hay de todo. Siempre salen sus algunos, ¿verdad? Y contra esos algunos, ahí vamos nosotros también. ¿Verdad que sí? Ahí vamos. Y participamos. Y hablamos. Nos pica. Y ahí vamos. Sí. Y dice el apóstol Pablo, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Dice la versión en lenguaje sencillo, no busquen peleas. No crean, no estén creando problemas. Así dice la versión en lenguaje sencillo. Pero a muchos se nos vuelve el viejo hombre muchas veces, ¿verdad que sí? Y nos olvidamos y nos queremos bajar de la cruz. Y la arremetemos contra los hermanos. Y nos olvidamos de quién somos hijos. ¿De quién? Yo creo que si el Señor hubiera querido que las cosas se diferenciaran así, hubiera hecho un ring grande de boxeo y ahí estuviéramos dándonos, ¿verdad que sí? ¿Ah? Voy con vos, me cae mal. ¿Verdad que sí? Porque así los hombres es como miramos nuestras diferencias. Y ahora las mujeres, ¿no han visto en internet cómo se jalan los pelos? Sí. Entonces, dice que tenemos que sentir una misma cosa, que no hagamos nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad. Ay, Dios, otra palabrita. Humildad. Somos humildes. No somos humildes. Difícil. Escuche. Ser humilde no es ser cobarde, ¿vio? No se equivoque. Ser humilde no es ser cobarde. Ser humilde es tener la característica de Dios. Ser una persona que piensa para hablar, que piensa para actuar, que primero le pide a Dios dirección. ¿Oyó? Porque muchos dicen, lo que pasa es que ese hombre no te contesta ni te dice nada porque es humilde. Olvídese, ese humilde le puede salir duro, ¿yo? Así que en humildad, dice el apóstol, sean humildes, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Gloria a Dios. ¿A cuánto les gusta ver a los demás como superiores? ¿Qué le pasa a este chaparro pelón? ¿Ah? Así pueden decir de mí. Pero yo, tranquilo. Sí, yo tranquilo. Pero un día puedo reventar. Que le pido a Dios que no, ¿verdad? Ni lo estoy buscando. Porque eso yo ya lo dejé atrás. Amén. Así que, mirando a cada uno, dice, mirando cada uno a los demás como superiores a él mismo, hermanos, no nos quita nada. No nos quita nada, ¿sabe? Nosotros mismos solitos nos envenenamos. No nos quita nada. De todos modos, recuerde lo que dice la palabra de Dios, que aquellos que son maestros o se creen maestros, a ellos se les va a demandar más. Entonces aquellos que se creen superiores a usted o a mí, bueno, van a tener que entregar sus cuentas también. Amén. Así que si se cree superior, hombre, está en serio problema también con el Señor. No mirando cada uno por lo suyo propio, dice, sino cada cual también por lo de los otros. ¿A cuántos les gusta estar pendiente de la situación de su hermano? No para estar chismeando ni fijarse en lo que hace, sino cuando hablo de su situación es alguna enfermedad, alguna necesidad. ¿Cuántos llaman a su hermano y le preguntan, ¿cómo estás, hermano? ¿Cuántos? Gloria a Dios, por allá tenemos una mano levantada, aquí dijo otro amén.
¿Sabe que yo, cuando tengo saldo, llamo a mi hermano? Sí. Y les pregunto, no lo he visto, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? Ahí estamos en comunicación. Y si todo está bien, gloria a Dios, hermano, me alegro de escuchar, saber que estás bien. Y si hay una necesidad, y tengo y puedo, pues con mucho gusto. Pero como he dicho muchas veces desde aquí muchos vamos y vemos la necesidad y le decimos, hermano, voy a orar por vos. Es fácil orar, ¿verdad que sí? Pero, ¿cuánto necesitas, hermano? Ahí está lo duro. Ahí está lo duro. Y está bonito orar por el hermano, es bueno, ¿verdad que es bueno? Pero también se necesita. También se necesita. Tenemos 5 libras de arroz y aquel no tiene nada y no queremos darle una. Hermano, es duro, ¿sabe? Pero el apóstol Pablo, ese hombre que tuvo un encuentro con Jesús, que conoció a Jesús, que sé que Dios derramó sobre él su espíritu y lo hizo ver y aprender y demostrar tantas cosas, hermano. Lo está diciendo esto, porque él lo vivió y lo hizo, hermano. Y estas son parámetros para nosotros. Por eso sabe que aquellos señalamientos, y este dice que es cristiano, y este es evangélico. Bueno, aunque hay algunos aprovechados, ¿verdad que sí? Eso no lo podemos negar. Pero, hombre, al fin y al cabo, ¿qué nos quita ayudar a otro? Nada. Porque si yo ayudo a alguien, aunque sea bandido, yo me siento bendecido. Amén. Yo me siento bendecido. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Tengan este mismo sentir. Haya en ustedes, dice, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando el Señor vio a la gente necesitada, los corrió. ¿Recuerdan aquellos 5,000? Y le dicen a los discípulos, Señor, despacha a estos, que vayan a buscar que comer, que vayan a buscar que comprar. El Señor les puede decir, sí, hombre, denle 2 horas libres, pues que vayan y que regresen. Pero el Señor dijo, ¿y por qué no le dan de comer ustedes? ¿Por qué no le dan de comer ustedes? ¿Por qué no les damos de comer nosotros? ¿Por qué? Cuando miraba a los enfermos en necesidad, rogando por una sanidad, él les decía, vení mañana, voy a ver si te puedo sanar. Siempre estuvo ahí, ¿sabe? Y a eso es lo que nos llama el Señor, a no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Sí, hermano. La palabra nos confronta muchas veces, ¿sabe? Nos pone contra la pared y ahí, y eso estoy haciendo yo, y eso estoy viviendo yo. Dice Efesios 5, 8, 17. Porque en otros tiempos eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, pero no de la cortada. Como hijos de luz resplandecientes. Amén, hermano. Mostrando a Dios, hermanos. Mostrando a Dios, enseñando a Dios. Porque en otros tiempos éramos tinieblas, dice. En otro tiempo éramos tinieblas. Así que el apóstol nos dice, poniendo toda diligencia, es decir, que debemos hacer el esfuerzo máximo. Y es que la vida cristiana no se vive para honrar a Dios, si no nos esforzamos como se debe. Mire, Dios ha puesto en nosotros su Santo Espíritu. Amén. Dios ha puesto en nosotros su Santo Espíritu. Y nosotros debemos de esforzarnos por vivir como Dios quiere. Pero tenemos que hacer algo, debemos de esforzarnos. No, es que Dios va a hacer la obra en mí. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Estoy tratando de hacer algo que agrade a Dios. Muchas veces no lo hacemos, hermano. No lo hacemos. Y aunque Dios ha derramado su poder en nuestras vidas, muchas veces nosotros no hacemos nada. No somos nada. Efesios 5, 22. Sométanse unos a otros. Aún aquí nos damos cuenta de quiénes somos hijos. Aquí el apóstol introdujo su enseñanza
sobre relaciones específicas de autoridad y sanción entre los creyentes y sumisión. Mire, ahí nomasito en Efesios, capítulo 6, rapidito, ya vamos a terminar. Efesios capítulo 6, versículos 5 y 6. Amén. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo. ¿Cuánto hacen las cosas para que los vean? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Error, agradar a los hombres. Tampoco es que hay que desagradarles, no, porque el apóstol Pablo lo dice aquí, ¿verdad? Pero si usted hace las cosas para que lo vean, para que lo tengan en estima, para que el hombre lo esté viendo, ahí sí estamos foul. Y dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, imitadores de Dios como hijos amados, haciendo la voluntad de Dios. ¿De qué manera entonces hay que imitar a Dios? ¿Cómo podemos imitar a Dios? ¿De quién somos hijos, honestamente? ¿Será como dice el apóstol Juan? ¿Hijos de Dios o hijos del diablo? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A Dios o al diablo? Y aunque sabe que muchas veces hacemos cosas que creemos que estamos sirviendo a Dios y estamos equivocados totalmente. Porque estamos haciendo las cosas no con el pensamiento para Dios, sino con el pensamiento nuestro. Y ese es un grave problema. Acuérdese de la humildad. Y para aquellos, ya terminando, que no les gusta esto, se los tengo que decir. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a su marido. Lo siento, no lo digo yo, lo dice la palabra. Como al Señor, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, en la cual es su cuerpo, y Él, su Salvador. En el matrimonio, de igual manera, nos damos cuenta si en verdad estamos imitando a Dios, ¿sabe? ¿Sabe de qué manera? De cómo tratamos a nuestras esposas, o cómo tratan a sus esposos. En la familia, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestros hermanos. Ahí nos damos cuenta si somos imitadores de Dios, si somos hijos de Dios. Sí, hermano, es que cada cosa nos lleva a esa palabra, ¿sabe? Sed imitadores de Dios. Por eso le dije, qué difícil. Y ahora con todo esto que hemos visto y hemos leído, ¿dónde estamos? ¿Ya se dio cuenta? Pero Dios es grande, amén. Dios es bueno. Y aún con nuestras debilidades, imperfecciones, errores y horrores, Él nos ama. Él dice que somos hijos amados. Él nunca dijo allí hijos perfectos. No. Él dice hijos amados. ¿Cuántos padres hay acá? ¿Verdad que sus hijos, aunque sean malcriados y rebeldes, verdad que usted lo ama? Aunque le moleste y lo quiera desbaratar, ¿verdad que usted lo ama? Aunque le quiera dar con una raya de leña que tiene de tranca ahí, ¿verdad que usted lo ama? Esa es parte del amor, me va a decir. Pero así somos. Somos imperfectos, somos pecadores. Pero Cristo murió por nosotros, amén. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial nos ama. Y Él instruyó a este hombre para que nos diera todos esos parámetros y nosotros, ¿sabe qué? Pudiéramos aprender una vida verdadera cristiana. Para poner en alto su nombre, para mostrar a los demás que somos luz en las tinieblas. Y que podemos obviar cualquier diferencia y que podemos ponernos de acuerdo cuando queremos agradar a Dios. Cuando queremos hacer las cosas para Dios. Perdonándonos, amándonos, soportándonos.
Uy, qué horrible. Pero sí, hermano, soportándonos unos a otros en el amor de Cristo Jesús. Recuerde que la justicia, dice que la justicia es el nuevo nacimiento por la fe en Cristo Jesús. Amén. Así que somos nuevas criaturas. Tenemos que olvidarnos de esas cosas que nos hacen daño, que nos apartan de la presencia del Espíritu, que nos alejan de Dios, que nos hacen cada día ser cristianos del montón, podríamos decir. Póngase sobre su pie, vamos a orar en esta noche. Y no quiero desaprovechar para hacer un llamado. ¿Habrá alguien en esta noche que vino acá dispuesto a entregar su corazón al Señor?